Buenas tardes a todos. Vamos a retomar la sesión de esta tan interesante de esta mañana con el segundo panel relativo a nuevos conceptos, principios e instituciones. Vamos a seguir la misma fórmula de funcionamiento de la sesión, rogándoles que faciliten las preguntas que estimen convenientes para su debate posterior al finalizar las intervenciones, y también con el ruego de que por favor, nos vayan facilitando esas preguntas a lo largo del desarrollo de todo el panel. Vamos a continuar haciendo una transición del primer panel hacia lo que son los conceptos, principios e instituciones, y sin más le doy la palabra al señor Jan de Marco, magistrado del Environment and Land Tribunals de Ontario, que nos va a exponer la experiencia en Canadá de su tribunal. Gracias. That ends the Spanish portion. Hasta ahí llega lo único que sé de español. Les agradezco a todos por la invitación. Agradezco a los organizadores de este foro, el Tribunal Ambiental. Saludos a todos mis colegas de Estados Unidos, de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa también, y Sudamérica. Hablaré hoy día acerca de la organización ELTO, que es un tribunal de Ontario, Canadá, y el nuevo concepto de agrupación, del clustering de los tribunales en Ontario, que es una de las 10 provincias de Canadá, Ontario. Primero, una breve reseña de Canadá desde el punto de vista jurisdiccional. Es una democracia parlamentaria federal que divide los poderes entre los gobiernos provinciales y federales. Los gobiernos provinciales cuentan con la mayoría, pero no todos los poderes que tienen que ver con el medio ambiente. El medio ambiente no está explícitamente abordado en la Constitución. La Constitución de Canadá es muy antigua y la palabra medio ambiente en ese momento no se utilizaba. Algunas de las provincias en Canadá tienen tribunales ambientales especializados. Al igual que muchos países, la problemática ambiental principal en Canadá son el cambio climático, la contaminación del aire, del agua, y en Canadá también tenemos una preocupación sobre las arenas bituminosas. Como ustedes pueden ver en la imagen que estoy mostrando, eso es en octubre, Canadá, con las hojas que están cambiando su follaje debido a la llegada del otoño. Y los problemas ambientales que se enfrentan en Canadá son las especies en peligro de extinción, la introducción de especies no nativas, la pérdida de hábitat, los bosques, por ejemplo, por muchos tipos de desarrollo, y también la producción, transporte del desarrollo de los recursos no renovables y también la pesca. Estos son muchos de los temas que se ven en la Corte de Ontario y en Canadá. En la provincia que yo vengo, tengo algunas imágenes. Ustedes pueden reconocer algunos de estos animales. Ese es el ganso canadiense. Este es el alce, que también aparece en nuestro emblema. Y también el castor, y en la parte del norte de Ontario, el oso polar. Canadá es un país muy frío en el norte y apoyamos a las especies tales como el oso polar que habitan este ambiente tan difícil del Ártico. Hay 3 principales tribunales en Canadá que tratan con materia ambiental. Al que yo pertenezco es el Consejo de Revisión Ambiental de Ontario, que se llama ERT. Ontario es una gran provincia que representa 10% de los 10,000 millones de kilómetros cuadrados de todo el país. Ontario tiene 1/3 de la población de Canadá también, son 13 millones de personas, de 35 millones que es la población total de Canadá. Las otras provincias canadienses que tienen tribunales ambientales son la de British Columbia y Alberta. Para que puedan ubicar a Ontario en el mapa de Canadá, acá está Ontario, que es la provincia más central. El resto
del área por acá abajo es de Estados Unidos, Alaska estaría en este lugar. Por lo tanto, en el mapa que estoy mostrando ahora, Canadá abarca la mayor parte de la área del norte, excepto por Alaska. Tiene los Grandes Lagos, agua dulce por el sur y también tiene una costa con agua de mar en el norte. Quebec, esta provincia de gran extensión de habla francesa, que también utiliza el sistema de derecho civil, a diferencia del resto de Canadá que usa el common law, el derecho consuetudinario. Quebec no tiene un tribunal ambiental, pero sí tiene un tribunal administrativo que trata muchas materias, incluso el medio ambiente, y tiene una división dedicada al medio ambiente. El tribunal más grande de Quebec se llama como el modelo de supertribunal, en donde todos los tribunales se fusionan en una sola entidad en vez de tener un tribunal específico para cada materia. Hay otros tribunales más pequeños y consejos también a través del Canadá a nivel federal y a nivel provincial y territorial, pero la mayoría de las provincias no cuentan con un tribunal ambiental especializado que emita estos fallos ambientales. En Canadá no existen tribunales judiciales especializados en el medio ambiente. Son todos tribunales administrativos. Están establecidos por la legislación provincial en su mayoría y están financiados por el gobierno y desde el punto de vista administrativo responden financieramente ante el Ministerio del Gobierno Provincial. En el caso de Ontario, el Consejo de Revisión Ambiental responde ante el Fiscal General de la Nación. Este consejo antes solía responder al Ministerio del Medio Ambiente, pero ahora hemos pasado a un modelo más independiente en el cual responde ante el Ministerio del Fiscal General, que también es la autoridad que tiene que ver con todo el sistema de cortes judiciales. Los tribunales en Canadá son independientes de los ministerios del gobierno, pero sí se presentan ante ellos y son quienes ejercen también la toma de decisiones o la autoridad para emitir recomendaciones. Lo que resulta interesante es que 2 de los 3 tribunales más grandes de Canadá, más importantes, toman decisiones, es decir, hacen fallos, pero en Alberta solamente se emiten recomendaciones. El gobierno deseaba tener la última decisión sobre esas decisiones o esos fallos, por lo tanto establecieron un tribunal muy parecido al que existe en British Columbia y Ontario, que emite un informe en vez de un fallo al final de la audiencia. La mayoría de los tribunales en Canadá cuentan con jurisdicción sobre materias que normalmente serían decididos en el otro sistema de tribunales. En la mayoría de las jurisdicciones de Canadá, en donde no existe un tribunal ambiental especializado, las disputas que tienen que ver con la materia ambiental son resueltas ya sea a través de procesos de revisión gubernamental internos que no son independientes del gobierno o tienen que pasar por el sistema de cortes generales o de tribunales generales. Para Ontario, el Consejo de Revisión Ambiental sus decisiones pueden ser apeladas ante los tribunales superiores y en algunos de los casos estas apelaciones se presentan ante un ministro del gobierno y en ese aspecto son menos independientes en Ontario. Afortunadamente, esa disposición que permite la apelación ante un ministro se usa muy pocas veces. Una única vez en los últimos 10 años se ha utilizado entre cientos de casos, pero es una disposición que sigue existiendo y es una disposición que podría ser mejorada desde mi punto de vista.
Los casos ambientales y las disputas civiles que tienen que ver con el medio ambiente son tratados de la forma tradicional en los tribunales judiciales y no por los tribunales especializados. En Canadá, al establecer estos tribunales especializados, algunas de las preguntas que los gobiernos contemplan incluyen si es que existen suficientes disputas en una jurisdicción para así merecer la creación de un tribunal especializado y que quizás en las provincias de mayor extensión sí, en las más pequeñas no. Y aún en las que son de mayor extensión, la pregunta que se hacen es si existen suficientes disputas para así merecer jueces o un tribunal de tiempo completo, o como pasa en Ontario, que tenemos 6 jueces que trabajan totalmente dedicados a esta materia y obviamente con otros miembros que no actúan en forma permanente. Algunas de las preguntas interesantes para el diseño del sistema es si el tribunal va a ver materias que si no serían vistas por los tribunales generales o por la administración en general, y si la administración del gobierno está interesada en devolver esta toma de decisiones a un tribunal independiente, y también esto se ve ilustrado por las diferencias entre Ontario y Alberta. Es decir, si el tribunal contará con un rol de toma de decisiones o solamente emitirá recomendaciones. Y como se mencionó anteriormente, otro tema clave tiene que ver con si existe una independencia adecuada de la administración, incluyendo el ministerio que toma las decisiones bajo apelación. En el caso de Ontario, el ministerio principal que comparece ante este tribunal ambiental es el Ministerio de Medio Ambiente, y el Consejo de Revisión Ambiental no responde ante ese ministro, sino que ante el fiscal general, y esto para crear un mayor grado de independencia. En Ontario, entonces, tenemos el Consejo de Revisión Ambiental, que es el tribunal más importante de Canadá. Ha existido desde los años 70, si bien cambió el nombre hace 14 años, cuando el Consejo de Apelación Ambiental y de Evaluación Ambiental se fusionaron en una sola entidad con un nuevo nombre, que es el de Consejo de Revisión Ambiental o Tribunal Ambiental. Resuelve 60-80 casos a través de la adjudicación o la mediación, es decir, ocurre muy parecido a lo que ocurrió en lo que se presentó acerca de Trinidad y Tobago. Tenemos miembros que son permanentes, la mayoría de ellos son abogados, son letrados, pero otros tienen otros antecedentes también, otras formaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un interés y tengo conocimientos de la biología, conservación, planificación y administración, y también el derecho. Y tenemos otros miembros del tribunal que son geólogos, científicos, planificadores, etcétera, pero la mayoría son abogados. Y contamos con personal que incluye abogados también, secretarios y otras funciones. Las disputas típicas que se ven en este tribunal de revisión ambiental se enfoca en la revisión de los actos administrativos. El tribunal, por lo general, hace una nueva audiencia en donde puede sustituir su fallo por el fallo del servicio gubernamental que emitió el fallo original. Por lo general no le entregamos deferencia a la decisión o al fallo que se ha tomado, y el tribunal puede reemplazar su fallo por el fallo de la decisión del gobierno si es que se cree que es lo mejor para el caso. Algunas de las temáticas específicas que se ven en el tribunal son los permisos para utilizar o extraer agua, las emisiones también al aire, las emisiones al agua, el manejo de los desechos, las reservas y su conservación, la aprobación para construir proyectos de energía renovable, licencias, permisos, patentes, órdenes para limpiar contaminación, es decir, órdenes de restauración, órdenes para evitar la contaminación, es decir,
para prevención, o también órdenes para pagar multas o para pagar los costos de la rehabilitación o de la limpieza de la contaminación. También tenemos muchas medidas precaucionarias. Una de las partes que busca suspender, por ejemplo, que se tome que un acto administrativo se lleve a cabo, es decir, se ejecute antes del juicio. Algo también nuevo y particular de estos tribunales es el de la agrupación de los clústeres de tribunales. Esta es una iniciativa nueva que yo creo que es bastante única a nivel mundial. Este tribunal de revisión ambiental es parte de un clúster, de una agrupación de 5 tribunales colectivamente denominados Tribunales de Tierras y Ambientales de Canadá, que es la traducción de ELTO. Y tiene un presidente ejecutivo, el cual soy yo, que pasa a ser presidente de los otros 5 tribunales dentro del grupo. Y ellos figuran en la pantalla, son los 5 tribunales que han sido agrupados con un presidente ejecutivo que lidera a los 5. Tenemos el Consejo de Revisión de Evaluación, que tiene que ver con el impuesto a la propiedad, también el de negociación, que tiene que ver con los asuntos de expropiación, el de conservación, que tiene que ver con materia de patrimonio cultural, y también el municipal de Ontario, que tiene que ver con la planificación y el uso de suelo. Y tal como demostró el participante de Trinidad y Tobago, hay un reconocimiento de la relación entre la planificación y territorio, y por eso nosotros tenemos esto junto, tenemos ambiente y tierra, el Tribunal de Ambiente y Asuntos Territoriales. El personal y la infraestructura se comparte en forma transversal a los 5 tribunales del clúster. Ahora bien, ellos igual cuentan con ciertas potestades que son separadas. Si bien este ELTO es el primero de estas agrupaciones creadas, en los últimos años se han creado 2 nuevas agrupaciones, una que es de los Tribunales de Justicia Social de Ontario, que comprende a los 7 tribunales especializados que tienen que ver con materia tal como derechos humanos, también el tema de la vivienda, etcétera, etcétera, y también el de seguridad, licenciamiento, de apelaciones en estas materias, y estándares también que tiene que ver con todo el tema del licenciamiento para las empresas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando ustedes ingresan a nuestro edificio, la nómina de todos los tribunales aparece en el ingreso, que forman estas agrupaciones, incluyendo 2, que son 2 mini tribunales subsidiarios que forman parte del ELTO, que es de revisión ambiental. Por lo tanto, son 5 o 7, dependiendo como ustedes los cuenten, ¿no es cierto? La legislación que dio lugar a la creación de este tribunal se promulgó en el 2009 y en el 2010 se crearon estas agrupaciones, y no hay mucho detalle acerca de cuál es el razonamiento detrás de esta decisión, pero lo más importante es que al agruparse los tribunales tienen como propósito ser más efectivos y más eficientes, y como ustedes pueden darse cuenta, en Ontario habían problemas de presupuesto, y quizás estas agrupaciones son una de las formas que los gobiernos pueden ahorrar fondos al compartir los recursos en forma transversal a todos estos tribunales. La legislación nueva de 2010 también creó una base más independiente para elegir o designar a los miembros de estos tribunales. Se requiere ahora que sea un proceso basado en el mérito y competitivo para designar a los miembros de los tribunales, y estos criterios están establecidos en el estatuto, incluyendo la experiencia en la materia, imparcialidad y también la aptitud para las prácticas de mediación alternativas o de resolución de conflictos alternativas, como la mediación, que es la que más se enfatiza en esto. Entonces, este es un enfoque relativamente nuevo en Canadá, en donde hay un estatuto que establece los criterios en base a los cuales se designan
a los miembros de los tribunales por el gobierno. Desde que esto se promulgó y se hizo efectivo, se ha logrado atraer a candidatos altamente calificados, especialistas en el área, aún si no han tenido ningún antecedente de participación política, etcétera, etcétera. Lo que es bastante interesante de esta nueva legislación es que el presidente del tribunal o tribunales, que es el caso del ELTO, es realizar una recomendación con respecto a quién debe ser designado ante el tribunal. Así que una gran parte de mi tiempo en los tribunales que tenemos es entrevistando a nuevos candidatos y evaluarlos comparado con los miembros actuales y haciendo recomendaciones con respecto a quién tiene que ser designado o redesignado. Este es un gran cambio con prácticas anteriores y le proporciona al presidente bastante más poder e independencia con el caso que vemos en Ontario. El gobierno finalmente tiene la palabra final, pero la recomendación del presidente, por supuesto, que tiene un rol importante en ese proceso. La aglomeración o el clustering siendo una nueva iniciativa, hay ventajas y desventajas con respecto a este clustering. Existe una tensión entre fomentar la cohesión entre los distintos tribunales y a su vez manteniendo la experticia, la especialización en los tribunales. Para ser claros, esto no es una suerte de fusión, es una agrupación de tribunales con su legislación y sus miembros que permanecen separados, a pesar de que el presidente sea la misma persona a lo largo de los 5 de ellos. Y las ventajas es que esto nos puede llevar a una independencia. Al remover a los tribunales del ministerio donde tenían que comparecer y está bajo los distintos segmentos. Estos 17 tribunales ahora tienen que informar a otro segmento en términos de cultura, turismo, etcétera. Podemos tener un mejor servicio a través de prácticas consistentes. Podemos responder a un cambio de circunstancias más rápidamente al cambiar los recursos entre el personal de un tribunal al otro. A medida que vamos teniendo más casos, aumentan o disminuyen. Obviamente existen eficiencias administrativas, existe una recepción, una sala para realizar distintos trámites. Una de las mejores características es desarrollar buenas prácticas a lo largo de los mejores tribunales. En esencia, el mismo racional para la reunión de hoy es ser capaz de reunir a las personas y compartir las mejores prácticas. Eso puede suceder en una base diaria en este grupo de tribunales. Tenemos distintas normas a lo largo de los tribunales y nos permite un desarrollo compartido y capacitación, que es otra gran ventaja. Hay una gran ventaja, uno puede ver a través de ELTO, esta sería una de las ventanas, y podemos ver qué juicios están bajo audiencia, donde sea en el sitio de la disputa que surgió. El miembro tendrá que estar presente en esa comunidad y llevar a cabo una audiencia en esa oficina municipal, una sala de conferencias como esta o una sala de un gimnasio, si es que no existiese otro tipo de instalación disponible. Algunas de las opciones a considerar en este clustering es tener a todos ubicados en una sola oficina o tener algunos regionales. Si tener un cruce de designación. Hemos mencionado que estos están por separados, pero hemos tenido varios que han estado cruzando barreras a lo largo de los distintos tribunales, especialmente con los mediadores. Por supuesto es que queremos mantener la experiencia en estos distintos temas. Aquí tenemos una diapositiva explicando esto. También la alternativa a el clustering, el tener supertribunales o no tener ningún tribunal para nada. Esto es para que ustedes se informen más.
El 4 ítem que tenemos disponible es el manual con respecto a los tribunales medioambientales en Canadá, que lo voy a proporcionar a nuestros amigos acá en Chile. Está en inglés, eso sí, son 500 páginas en inglés. Espero que eso no sea una dificultad a traducir y simplemente quiero agradecerles y al cerrar quiero decirles que escogí esta diapositiva como una imagen de cierre por dos motivos. Uno es para mostrar las preocupaciones compartidas que tenemos a lo largo de las Américas. Esta ave vive en Canadá en junio, julio, agosto y tiene color rojo en esa época del año y después vuela a través de Estados Unidos y las Américas y se queda acá en Chile para la temporada de más calor. Nunca pasa por un invierno, siempre está donde esté presente el verano y está sobreviviendo como una especie en peligro de extinción, no solamente en Canadá y Chile, sino que todos los lugares entre medio. Y escogí esta diapositiva en particular porque esta ave está caminando y veo esta excelente reunión de mentes en este tema como un primer paso en el desarrollo de una comunidad de interés donde podamos compartir prácticas y a su vez experiencias a lo largo de nuestro campo de ley medioambiental en el futuro. Así que muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Interesantísima la exposición del modelo que hay en Canadá, de su diversidad precisamente, y han surgido cuestiones que también han surgido en el panel anterior, como el papel que cobra la mediación y la interesantísima cuestión del clúster, y también en el ámbito de las competencias del tribunal, que se extienden de manera específica. Esta mañana hemos tenido también la oportunidad de comprobarlo a los aspectos de planificación urbanística y ordenación territorial. Para seguir con la sesión, a continuación le doy la palabra al señor Antonio Belcher, fiscal judicial de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo de España. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Tribunal de Medio Ambiente, al Tribunal Ambiental de Chile, a sus miembros integrantes por haber tenido la amabilidad y deferencia de invitarme a este interesantísimo evento y también a este extraordinario país. Lo que lamento es no tener más tiempo para profundizar y para visitar. Y ya se lo he agradecido a ustedes, pero permítame que insista porque realmente la problemática ambiental, si se resuelve, es mediante difusión de conocimientos y mediante información. A medida que se van celebrando eventos de estas características, estamos en mejores condiciones de buscar soluciones a este tipo de problemática. A diferencia de prácticamente todos mis compañeros que me han precedido en uso de la palabra, yo voy a hablarles de cosas feas. Básicamente porque lo que voy a hacer es hablar de una institución que interviene también en la lucha en relación y contra las infracciones ambientales, solo que en este caso generalmente de carácter muy serio, muy grave. Lógicamente estoy refiriéndome a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Les comentaré que quizá lo más sensato es que empecemos por el principio, como procede, de manera que les voy a comentar los aspectos esenciales que determinan la aparición de la Fiscalía, cuál ha sido su proceso evolutivo y posteriormente me gustaría hablar con ustedes, exponerles cuáles son los supuestos en la actualidad y a qué punto y a qué nivel hemos llegado. Lo primero que hay que poner de manifiesto en relación con los elementos que han determinado la creación de la Fiscalía es básicamente primero, sobre todo, la corrupción. La corrupción ha salido a colación un par de veces esta mañana y realmente si no se hubiera producido un elevado número de supuestos de corrupción en España en temas de medio ambiente, seguramente no se hubiera creado la Fiscalía. Este es un problema que nos preocupa ya desde el año 94, cuando en el supuesto y control de la situación política del país en el Parlamento se llegó a la conclusión de que había muchísimos problemas en materia de corrupción y que procedía constituir una Fiscalía anticorrupción que tiene lugar casi de inmediato. Eso mismo pasó unos años después, creada la Fiscalía Anticorrupción, terminado ese debate parlamentario en el año 1994, el 19 y 20 de abril, en el año 2005, como consecuencia de las operaciones policiales Malaya y Ballena Blanca, con la detención aproximadamente de unas 200 personas, se observa
que se están realizando cantidad importante de construcciones, la mayoría ilegal, y con estas construcciones ilegales lo que se está haciendo es básicamente blanquear dinero. Pero estamos hablando de cantidades absolutamente ingentes, es decir, cantidades absolutamente galácticas, con intervención de mafias rusas, de mafias ucranianas, y posteriormente se incorporaron otro tipo de mafias por aquello de no discriminar, porque es bueno que entren, ¿no? Así que ni corto ni perezoso, prácticamente todos los partidos del arco parlamentario español en el año 2006 determinaron que lo sensato sería crear una Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que se encargara de supuestos en materia de corrupción que tuvieran que ver con medio ambiente, pero también el resto de supuestos en la amplia panoplia de delitos que tienen que ver con el medio ambiente. Las competencias de esta Fiscalía, tal como se establece y como existe en la actualidad, es ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente en toda su amplia gama, incluyendo caza, pesca, furtivismo, etcétera, etcétera, malos tratos a animales domésticos, emisiones que tienen que ver con radiaciones nucleares, temas que tienen que ver con emisiones también que afectan a la capa de ozono mediante gases como el HCFC o CFC y supuestos similares, y también incendios forestales. Es decir, en el presente momento comprende casi 40 artículos en el Código Penal español, ¿vale? Con lo cual, en esencia, estos son los supuestos esenciales que constituyen las competencias de la Fiscalía. Pero permítanme que les comente también cuáles han sido otros factores determinantes posteriores en relación con esta especialidad, que determinan, por lo tanto, la especialidad de la Fiscalía. Bien. Bueno, permítame un inciso primero, porque iba a hablar directamente de aquello, pero quizá sería interesante si les hablo del Ministerio Fiscal Español, porque es un Ministerio Fiscal un poco sui generis también. Quizá la característica más importante que habría que poner de manifiesto es el hecho de que realmente el Ministerio Fiscal en España forma parte del Poder Judicial. No forma parte de la Administración, ni del Poder Ejecutivo, ni tampoco del Parlamento. Es un órgano con relevancia constitucional, con personalidad jurídica propia e integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Y la regulación del mismo viene en los artículos 124, 126 y 127, que integran el título sexto del Poder Judicial en mi país. Este es el artículo 124, donde básicamente se describen los aspectos esenciales a los que acabo de hacer referencia. Este es el artículo 126, es importante. La Policía Judicial, una más, bien, la Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que la ley establezca. El artículo 127 es también interesante. Establece que jueces, magistrados y fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar sus otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá un sistema y modalidades de asociación profesional de jueces, magistrados y fiscales. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. Con lo cual, partimos lógicamente de este presupuesto y vemos que, precisamente por el hecho de la extraordinaria cercanía entre jueces y fiscales, el hecho de que incluso el ingreso en la carrera judicial y fiscal es idéntico. De hecho, cuando uno pasa los exámenes no sabe si va a ser juez o fiscal hasta que no entra en la escuela y se decide mediante un proceso de selección por las propias notas. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo ingresé, había 50 plazas de juez y 12 plazas de fiscal, con lo cual era generalmente quien tenía más nota quien iba decidiendo, hasta que llegaba un momento que ya cogías lo que quedaba, ¿no? Con lo cual, pues, a veces eres fiscal porque no hay más alternativa y a veces eres juez porque no hay más alternativa, pero la entrada es básicamente la misma. Bueno, ahora hay una serie de supuestos que voy a pasar porque básicamente lo que he dicho, y por adelantar en el tiempo, viene plasmado en la ley y algunas de las imágenes eran la ley a la que he hecho referencia. Bueno, pues lo que quería poner de manifiesto en relación con esta regulación del Ministerio Fiscal es que verdaderamente al existir esa proximidad entre jueces y fiscales y al ser la Fiscalía parte del Poder Judicial, tenemos cierto grado
un importante grado de imparcialidad, de autonomía e independencia en relación con el tratamiento de los casos. La sociedad española no está concienciada ambientalmente, con lo cual realmente no podemos esperar que un ciudadano que está concienciado en relación con cualquier tipo de delito y que va a jueces y tribunales en relación con el medio ambiente haga lo mismo, porque no está concienciado. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es un órgano estatal de carácter investigador, donde se aplican unas cantidades importantes en I+D en España, ha tratado la temática de la conciencia ambiental y deja de una forma absolutamente clara que la conciencia ambiental en España se caracteriza por su debilidad y que, en esencia, el ciudadano español en relación con la temática ambiental es un ciudadano concienciado de boquilla, es decir, realmente argumenta que le gusta el medio ambiente y defiende el medio ambiente, pero a la hora de llevar las cosas a la práctica no las lleva. El ciudadano no distribuye posteriormente los supuestos de basura para ser adecuadamente distribuidos y dejados en los lugares adecuados. Él no los distribuye en sus bolsas y posteriormente tampoco los distribuye cuando hay que dejarlos en los diferentes recipientes en los sitios procedentes al respecto. ¿A qué se debe esto? Bueno, la verdad es que se hablaba de la concienciación y de la educación ambiental en diferentes intervenciones previas. Yo tengo mi propia teoría. En primer lugar, la problemática ambiental tiene un doble aspecto negativo y es, primero, que goza de una extraordinaria inestabilidad. Es decir, si alguien de ustedes, Dios no lo quiera, pero le roban 130.000 pesos hoy, la semana que viene serán 130.000 pesos y dentro de un mes serán 130.000 pesos y dentro de un año serán 130.000 pesos. Pero si hay que valorar un vertido o un daño al medio ambiente, mediante la tecnología de hoy seguramente sacamos unas conclusiones y mediante la tecnología de dentro de un par de años saquemos conclusiones totalmente distintas. Con lo cual, realmente este tipo de supuestos se hacen complicados a la hora de valorar. En segundo lugar, el ciudadano tampoco sabe exactamente a lo que se enfrenta en relación con el medio ambiente. Me van a permitir un pequeño ejemplo. Voy a leer un texto de una forma totalmente rápida, pero si les pregunto a ustedes por qué cayó el Imperio Romano, seguramente pensarán que me ha sentado mal la comida y que no sé de qué hablar después de que me sentara mal la comida, pero lo cierto es que cuando pensamos y argumentamos que el Imperio Romano cayó porque había serios problemas de estabilidad, había mucha corrupción en la última fase del Imperio Romano y supuestos similares, hay otros factores. Hay un extraordinario libro de un autor de origen inglés, de origen italiano, creo que es norteamericano, Carlo M. Cipolla. El título del libro es holgórico, es Allegro ma non troppo, no tiene nada que ver con conciertos y con música, pero fíjense ustedes lo que dice es una interpretación desde el punto de vista económico de la evolución del mundo y de la historia. Dice que, bueno, unos culpan a los cristianos por la caída del Imperio Romano, otros a la degeneración de los paganos, para otros fue el ascenso de la clase campesina. Un grupo de sociólogos norteamericanos dice que ha replanteado recientemente el problema presentando la tesis brillante y original de que la decadencia de Roma fue debido al progresivo envenenamiento por plomo de la clase aristocrática romana. El plomo, si se ingiere o absorbe en dosis superiores a 1 miligramo al día, puede provocar fuertes problemas estomacales, pérdida de apetito, parálisis de las extremidades y finalmente puede producir la muerte. Puede ser además causa de esterilidad en los hombres y de aborto en las mujeres. Siguiendo con la tesis de estos sociólogos, los romanos y en particular los aristócratas ingerían cantidades de plomo superiores al límite tolerado, con lo cual añadían, por ejemplo, plomo a la hora de hervir el vino, utilizaban el plomo para determinados productos como cosméticos, medicina, colorante, etcétera, etcétera, de modo que acababan envenenándose y esterilizándose sin apenas percatarse de ello. Si yo les digo que la serrín, en la que yo jugaba de pequeño, cuando los planteamientos sociales eran distintos a la actualidad, es altamente cancerígeno, no sé si me van a creer o si lo van a atribuir también a que me ha sentado mal la comida. Pues es altamente cancerígeno, sobre todo si procede de coníferas. ¿Vale? Esto no pasa con los 15.000 o 30.000 pesos. Esto es una serie de aspectos que generalmente han sido siempre inocuos y a medida que va avanzando la ciencia vamos descubriendo que tienen unos efectos detrimentales y altamente negativos.
Y son aspectos que no encontramos en otras partes del derecho. Es decir, a nivel técnico, la temática ambiental es totalmente inestable y, por otra parte, el ser humano, el ciudadano de a pie, verdaderamente no está en condiciones de poder valorar este tipo de aspectos. Se le pregunta a alguien sobre este conjunto de efectos y no está en condiciones de valorar, ni de expresar, ni de indicar, ni de efectuar ningún tipo de aseveración. Por lo tanto, aparte de que la Fiscalía, con las características a las que me he referido anteriormente, facilitaba la creación de una especialidad, hay también aspectos sociológicos que inciden en la necesidad de crear esa especialidad. Bien, hay aspectos técnico-jurídicos también. Bueno, esto lo voy a pasar, me remitiría básicamente a lo dicho con anterioridad en relación con el Ministerio Fiscal, y permítame ahora que les hable de un par de supuestos que verdaderamente han determinado la creación también de la Fiscalía. Esto que tienen delante es la bahía de Portmán. Está exactamente... ¿Perdón? Sí, no, va bien, sí, gracias. No, es que me hace falta todavía, gracias. La bahía de Portmán está en una zona absolutamente turística en España. Esto que ven es una antigua explotación de oro. La explotación la efectuaban ya los cartagineses y los romanos y todavía sigue extrayéndose material. Ahora ya no se extrae oro, se extrae generalmente metales pesados y que en un determinado momento fueron de enorme, valor económico. Esto lo explotaba a partir del año 58 una empresa francesa, Peñarroya y Cía, y la limpieza del mineral, de lo que es la explotación a cielo abierto, se efectuaba entre medio de esta explotación y el mar y acababa siendo llevada al mar. Bien, la forma en la que se vertía era esto. Esto era el vertido en la zona que han visto anteriormente cuando llegaba al mar después de limpiar el mineral. Esto no es chocolate ni nada por el estilo, es un componente de toda suerte de metales pesados y extraordinariamente venenoso. Y se ha estado haciendo básicamente hasta principios de los años 80. Tal es así que la bahía, que en los años 50 era esto, la parte blanca alargada que ven ahí era la cinta sin fin y el vertido directo en el mar. Como ven, está la bahía perfectamente conformada. A medida que va pasando el tiempo, en marzo del 86 ven ustedes que realmente la bahía va difuminándose. La raya blanca, que era el vertido, la ven ustedes exactamente en el medio, pero ven que está retrocediendo el mar. Esto es en mayo de 1990, ven claramente que la bahía está desapareciendo, ha quedado un lago tropical en medio, le faltan las palmeras, y esto es básicamente la actualidad. Bueno, la limpieza de esto va a costar al gobierno español 1.200 millones de euros. Una pequeña precisión en relación con este punto. Esto se judicializó en su momento. Resulta que en el año 1970 el Tribunal Supremo, en relación con este punto, porque por los pescadores se planteó la existencia de una infracción de carácter ambiental, lo que ocurrió es que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 4 de enero de 1970, cuando se plantea la protección de la pesca frente a esta explotación industrial, el Tribunal Supremo lo que dice es que es mucho más importante el desarrollo económico en la minería en España, aunque se contamina, que todo lo demás. En el año 1983, ya existiendo el delito contra el medio ambiente, el tema se vuelve a examinar por los tribunales y se absuelve a toda la dirección de la empresa, y han visto cuáles son las características del vertido, básicamente porque, aunque el tribunal reconoce que hay un delito contra el medio ambiente, también se pone de manifiesto que, lamentablemente, la Administración ha estado renovando todas las licencias y autorizaciones durante todo el tiempo. Consecuentemente, es un delito contra el medio ambiente, pero la Administración ha estado permitiéndolo de una forma plena, con lo cual, pues bueno, aplicando el principio salga el sol por antequera, pues como no se puede condenar a la Administración, simplemente
se absuelve también a los acusados y el tema queda, tanto en primera instancia como posteriormente en apelación, en una absoluta absolución, en una completa y plena absolución. Yo escribí un artículo en aquel momento, cuando la sentencia absolutoria en segunda instancia se dictó, esperando que alguien del tribunal me contestara, porque yo lo que planteé es que el tribunal estaba permitiendo una prevaricación por parte de la Administración, pero lo cierto es que el tribunal jamás respondió. Planteé la cuita desde el punto de vista doctrinal universitario, pero nadie respondió. El otro aspecto al que quería referirme, que también es importante, como he adelantado en relación con la Fiscalía, es el urbanismo. Pudiera parecer extraño, pero esta mañana se ha indicado tanto por el representante de Trinidad y Tobago como por el representante de Costa Rica que el urbanismo está comprendido en sus competencias. Efectivamente está comprendido en las nuestras también. Aquí tienen ustedes imágenes de diferentes países de España, aunque son 6 imágenes, realmente en la práctica son 3, porque la referencia es antes de una intervención urbanística y después. Aquí tenemos un platanar ecológico en las Islas Canarias, actualmente un puerto que por la crisis está prácticamente vacío, de yates. Arriba tenemos un pueblo en Castellón con vistas al mar y posteriormente con una barrera infranqueable entre el pueblo y el mar. Y arriba tenemos exactamente lo mismo. La foto de arriba es a principios del siglo XX. Había unos yacimientos de agua sulfurada que constituían un balneario. Se construye todo lo demás. Realmente, los restos romanos que existían del balneario, etcétera, etcétera, desaparecieron, y el acuífero de donde procedían las aguas sulfurosas desapareció también. Aquí tienen construcciones, muchas de ellas ilegales, que por la cercanía al mar se han acabado construyendo espigones como única forma de mantener y de retener la arena. Ahora verán por qué razón. ¿Y hay alguna imagen más? Aquí tienen otro. Y esto es interesante porque ven exactamente cuál es la perspectiva y el efecto ambiental que tiene la construcción. En la imagen de arriba ven established dune, hollow, for dune y lo que es playa. Ven que el proceso evolutivo del viento determina un contexto ambiental perfectamente definido, se establece la construcción y se acabó la perspectiva ambiental. No olviden que la vida nace en la costa. No nace en ningún otro sitio. La vida pura y simplemente nace en la costa. Bien. Todos estos factores determinaron en su momento, lógicamente, la creación de la Fiscalía. La Fiscalía se crea el 26 de abril del 2008 y esto sería, permítame un par de... su constitución actual es la siguiente. Está integrada por 153 fiscales competentes en materia de medio ambiente, urbanismo, patrimonio histórico, etcétera, etcétera, lo que les he adelantado con anterioridad. Y la Constitución es la siguiente: un fiscal de sala jefe, 3 fiscales adscritos y 149 fiscales especialistas distribuidos por todo el país. Además, una unidad técnica integrada por químicos, biólogos, licenciados en ciencias ambientales, ingenieros forestales, y una unidad policial que está físicamente adscrita en los locales de la Fiscalía. Hay en este presente momento 7.000 guardas forestales en España y 1.800 miembros de la Guardia Civil especializados en medio ambiente. Bueno, pues hay una unidad de ellos con un teniente y un sargento que están directamente adscritos a la Fiscalía. De una forma rápida ya también pasamos los aspectos que tienen que ver con la regulación, porque tampoco interesa de una forma extrema. Lo que sí me gustaría ver con ustedes en 8 años de funcionamiento de la Fiscalía, ¿qué es lo que se ha hecho? Bien, escritos de acusación en el año 2013, 1.196, distribuidos por materia, 80 en medio ambiente, 607 en ordenación del territorio, 27 en patrimonio histórico, 256 flora y fauna, 158 incendios forestales y 68 malos tratos a animales domésticos. Las sentencias condenatorias que se obtuvieron en el año 2013, estamos todavía en el 14, fueron 882 desglosadas de la forma que tienen ustedes en la pantalla. Como pueden ver, ordenación del territorio y urbanismo, que es el aspecto o supuestos donde aparecen más casos de corrupción, se consiguieron exactamente 501 sentencias condenatorias.
Claro, lo sensato es hablar de las condenatorias y también de las absolutorias, porque si les hablo de 800 o 900 sentencias condenatorias y hay 10.000 absolutorias, la verdad es que lo que demostraría es que el sistema es bastante nefasto, pero bueno, no son tantas. Frente a las 882 condenatorias hay 298 absolutorias. Y digamos que la proporción es básicamente la misma, es decir, realmente de cada 4 sentencias que se dictan en España, de 1 a 1,5 son absolutorias y el resto son condenatorias. Esa es exactamente la situación. No me da tiempo a hablarles de operaciones que hemos llevado a cabo, pero, por ejemplo, les comentaré que el año pasado se lanzó una operación por tráfico ilegal de HCFC, que es un gas que afecta a la capa de ozono, y en una semana detuvimos a 98 personas directamente, que en el presente momento están encausadas en 4 procedimientos totalmente distintos. Tenemos otra operación también, que es la operación Fragmento, como consecuencia del reciclaje ilegal de residuos electrodomésticos, donde hemos imputado a 178 personas y que se ha distribuido también en varios procedimientos judiciales que en el presente momento están en marcha. Recientemente también en una operación en materia de patrimonio histórico directamente conseguimos recuperar la Fiscalía con la Guardia Civil de una sola atacada y el mismo día 5.000 objetos de patrimonio histórico. Había desde lanzas y corazas y cascos prerromanos hasta botones de uniformes de soldados del ejército francés cuando ocuparon España desde el año 1802 hasta el año 1812. Bien, rápidamente, esto es lo que les quería exponer. Habrán visto que traía bastante material, pero que finalmente he tenido que ir a la mayor velocidad posible. He intentado emular a Baltasar Gracián con aquello de que lo breve, si bueno 2 veces bueno, por lo menos breve así, por lo otro no lo sé. Y una última cosa para terminar. Cuando fui a ver la exposición de Nicanor Parra, que se la recomiendo porque es absolutamente extraordinaria, me detuve en la parte última, cuando Nicanor Parra deja el taoísmo y se pasa al ecologismo. Uno de sus aspectos más interesantes en ese proceso evolutivo es que a partir del momento de esa modificación, de esta conversión, de este cambio, él rechaza cualquier tipo de imperativo categórico, cualquier tipo de opinión categórica. Por favor, no tomen nada de lo que he dicho desde una perspectiva categórica. Es decir, lógicamente, mi planteamiento no puede ser más que humilde frente a grandes figuras como Nicanor Parra, pero si esto les sirve de algo, estaré feliz. Si no les sirve de nada, pero les entretiene, estaré también feliz. Y si no, bueno, como he visto que no se han dormido, pues estoy encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuando, tiene la palabra la señora Kathy Stein, jueza del Environmental Appeals Board de Estados Unidos, que nos va a ilustrar sobre justicia ambiental, concepto y jurisprudencia. Buenas tardes. To be here, my first. Good afternoon. Buenas tardes, es un placer estar acá y quiero darles la bienvenida a mis amigos, a los antiguos y nuevos, mis colegas antiguos y nuevos, y en particular al Tribunal Medioambiental, acá en Santiago, quien me ha invitado a unirme a ustedes. Y he tenido una excelente oportunidad hace un par de semanas para reunirme con distintos colegas del Tribunal Medioambiental acá en Santiago, al igual que de Valdivia, en Washington, D.C., y tuve la oportunidad de aprender acerca de todas las cosas emocionantes que ustedes están haciendo, y también espero seguir en el resto de esta sesión junto a ustedes. Bueno, no voy a hablar mucho acerca de este tribunal en sí, de este tribunal medioambiental, porque ya han oído varias excelentes presentaciones de otros tribunales medioambientales que son similares de ciertas formas y a su vez distintos. Hoy les quiero hablar acerca de la justicia medioambiental, de los conceptos y la jurisprudencia a medida que aplicamos esos conceptos de la protección medioambiental. Me parece que necesito un poquitito de ayuda técnica.
A lo largo de 100 naciones se ha reconocido el derecho a un entorno saludable en nuestra Constitución y decenas más en la aprobación de una ley nacional. Estados Unidos no tiene una provisión constitucional y quizás sería bastante distinto tener una disposición de este tipo que agregarla. Pero sí ha sido un líder en proporcionar el acceso público a información relevante y también una oportunidad justa para participar en decisiones administrativas. Un par de pensamientos para ofrecerles bajo desarrollar un marco de justicia medioambiental en Estados Unidos. La primera es una ley que se aprobó en 1946, mucho antes de las ramas ejecutivas, pero nos proporciona información pública y participación para las agencias ejecutivas federales. Y esta se muestra de forma formal e informal en este proceso adjudicativo de los derechos a participar. También aprobamos en 1996 algo denominado la Ley de Libertad de Información, que es una herramienta muy potente para el público y para los ciudadanos para obtener distintos archivos que están bajo la posesión de una agencia gubernamental. Y una vez que el público solicitó estos registros, el gobierno no tiene que compilar registros, sino que la carga es por parte del gobierno demostrar el por qué estos registros no deberían de generarse, estos archivos. Y gran parte de los casos de la ciudadanía son vistos ante Estados Unidos utilizando esta ley de la libertad de información. Pero en 1994, el presidente Bill Clinton emitió un mandato ejecutivo 12898. Y eso dirige a los agentes federales a desarrollar estrategias de justicia medioambiental para ayudar a abordar lo adverso y desproporcional en la salud humana o lo que afecta a la humanidad con sus programas, políticas y actividades en las poblaciones minoritarias y las de bajos ingresos. Esto es un mandato ejecutivo muy importante emitido por el presidente, ya que comenzó a enfocarse en las agencias federales, en los distintos departamentos, en el hecho de si esta actividad estaba alcanzando de forma justa a todas las personas y si a su vez deberían de existir comunidades donde hay poblaciones minoritarias o de bajo ingreso que tenían una mayor carga que otras y más desafíos que otras comunidades al asegurar que la justicia medioambiental se estaba aplicando dentro de sus comunidades. En la diapositiva tenemos una definición de la justicia medioambiental como lo define la Agencia Medioambiental de Estados Unidos. El trato justo y la involucración justa de todas las personas, sin importar su raza, color, origen de nacionalidad o ingreso, con respecto al desarrollo, implementación y puesta en vigencia de leyes medioambientales, regulaciones y políticas. Así que, ¿qué significa un trato justo? Esto quiere decir que ningún grupo debería de someterse a un entorno injusto a nivel medioambiental de las consecuencias gubernamentales u operaciones o políticas. Y han habido distintos estudios llevados a cabo en Estados Unidos y los rellenos sanitarios no tienden a estar ubicados en las partes donde existe la población más acaudalada, tienden a estar en las poblaciones minoritarias. Y no solamente es un relleno sanitario, sino que puede haber un relleno sanitario y una planta química y algo más. Así que un trato justo quiere decir que todos tienen que ser tratados de forma justa.
Una involucración significativa, por otra parte, proporciona una oportunidad para que participemos en decisiones que pueden afectarlos a ustedes y el entorno, para que ustedes como ciudadanos o como grupo de ciudadanos puedan influenciar la toma de decisiones de la agencia y que sus preocupaciones serán consideradas en el proceso de toma de decisiones y que es el gobierno, es la labor del gobierno y la Agencia de Protección Medioambiental poder buscar y facilitar la involucración de aquellos que potencialmente podrían estar afectados. Entre las preocupaciones existe el hecho de que ustedes pueden tener medidas de protección medioambiental en base a la clase económica, raza u otro factor demográfico. Pero el hecho de que algunas poblaciones quizás son más susceptibles a una exposición o pueden tener una exposición distinta. ¿Qué quiero decir con la susceptibilidad? Bueno, los niños y los adultos mayores, las personas que sufren de asma, las personas con un acceso inapropiado a la salud, la gente con sistemas inmunes comprometidos, pueden estar más susceptibles a una contaminación del aire que otras personas o contaminantes en sí. Y eso es siempre un problema de por sí, pero quizás se da el caso de que un contaminante en particular podría estar bien en el nivel A para la población en general, pero no para los niños y los adultos mayores. Y luego, en el punto de la exposición, vamos al punto que mencioné anteriormente, que dependiendo en dónde han vivido o dónde van sus niños al colegio o dónde la vivienda exista, ustedes también quizás sufran de esta carga de la desproporción. Entonces, ¿qué hace la EPA con su política de justicia medioambiental? Ya han sido 20 años desde que se promulgó o que se emitió. Y la EPA desarrolló lo que se denomina un plan EJA 2014, que es un marco comprensivo para abordar las prioridades de la justicia medioambiental de forma tal que la justicia medioambiental tenga consideraciones y estén dentro de las funciones claves de la agencia. Y la agencia desarrolla herramientas vinculadas a las ciencias, leyes, información y otros recursos. Una de las cosas que se desarrollaron fue algo que se denominó la herramienta legal del EJ. Y este es un documento de 108 páginas que identifica oportunidades bajo la autoridad de la EPA actual a nivel de estatutos para abordar la justicia medioambiental. No quiere decir que uno vería cada una de estas leyes en cada caso, pero identificar a autoridades que podrían ser relevantes dentro de un caso en particular, involucrando el aire, el agua, los desperdicios, los tóxicos y otras áreas. Uno, de hecho, puede observar este documento en línea. La página web está en la diapositiva y obviamente no es algo particularmente relevante para ustedes porque se basa en el marco regulatorio de Estados Unidos. En Estados Unidos casi todas nuestras leyes medioambientales son con principios del common law que están dentro del contexto. Son todas leyes estatutarias. Y en este compendio en particular abordamos cada uno de esos estatutos. Entonces, lo que les he explicado con respecto a la justicia medioambiental en términos generales en la EPA, yo soy juez en la comisión de la EPA, que es bastante similar al de Ontario, del que acaban de oír. No es idéntico, pero es similar al de Ontario, pero nosotros tomamos las decisiones finales con respecto a los casos administrativos en los principales estatutos que administra la EPA. Y también somos independientes al resto del departamento y no existe ninguna apelación en base a nuestra decisión con el administrador, el presidente de la EPA.
excepto en casos muy poco comunes involucrando a otras agencias federales, que casi nunca se da. Pero hemos hecho bastante trabajo con respecto a la justicia medioambiental, ya que gran parte de nuestro proceso tiene que ver con cuando una oficina regional o ciertos estados emiten un permiso o una patente a una compañía privada para poder operar. Los ciudadanos, la competencia y otros pueden participar en ese proceso y a su vez apelar entre nosotros. Y sumado a esto, lo sustancial en las condiciones medioambientales de un permiso pueden a su vez desafiar la postulación de la EPA de este mandato ejecutivo, ya que la EPA es el que toma la decisión final con respecto a este mandato de la justicia. Esto no se puede ver en el tribunal. La mayoría de las cosas que nosotros decidimos, pero la última persona que puede ver si la EPA cumple con el mandato ejecutivo es el Environmental Appeals Board. Hace muchos años, alguien desafió a la EPA, a la justicia de la EPA. Y el cumplimiento con la orden ejecutiva y la oficina regional de la EPA argumentó que nuestro consejo no tenía autoridad para dirimir sobre esa materia porque esto podría ser revisado en otro tribunal. Y nosotros dijimos, fantástico, pero somos parte de la agencia técnicamente y la administración que se nos ha delegado a través de la autoridad nos da potestad para revisar el cumplimiento de la agencia con esta orden ejecutiva. Y por lo tanto nosotros empezamos a hacer el conocimiento de este tipo de casos de justicia ambiental. Lo que hacemos nosotros es que analizamos no solamente los temas del proceso y también los sustanciales del caso. Por ejemplo, si la agencia no realizó un análisis de justicia ambiental, eso sería causal para que nosotros devolviéramos el caso, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar acerca de un par de casos que hemos decidido bajo este decreto ley o orden ejecutiva, pero hay casos también en donde nuestro consejo ha funcionado como un garante muy importante del proceso debido o del derecho del público a una participación efectiva. Hace un par de años recibimos una apelación de los ciudadanos que decía que cuando se emitió el permiso no fue consultado ante el público, por lo tanto el público no tenía conciencia de la consulta que podían hacerle acerca de ese proyecto para el permiso. Y en ese caso el Consejo dijo, bueno, entonces la agencia tiene que empezar de nuevo, aunque haya sido el trabajo del Estado el notificarle al público y no la labor de la EPA. Ellos dependían del Estado, el Estado no cumplió con su función, por lo tanto, había que empezar todo este proceso de permiso nuevamente. Después, ese caso se llamaba Russell City, ¿no? Sobre el cual dirimió el Consejo. Otro caso, un segundo caso, es uno en donde los documentos, los antecedentes relevantes son emitidos después de que se emite el permiso. Bajo la ley ambiental de Estados Unidos y el reglamento de la EPA, el público tiene derecho a comentar. Y quien toma las decisiones en la EPA y emite ese permiso debe chequear esas observaciones y tomarlas en consideración al emitir el permiso y debe responder ante esas observaciones ciudadanas. Tenemos varias apelaciones en donde quien toma las decisiones emite la decisión del permiso el día 1 y responde a los comentarios en el día 5. Y como eso está en violación de la reglamentación que dice que tenemos que informar al público, hemos enviado de vuelta estos documentos, esos antecedentes, en donde no se tomó en cuenta esa consulta ciudadana y no se emitió debidamente hasta que ya era demasiado tarde. Y recientemente tuvimos un caso bajo la ley del aire, the Air Act, en donde un grupo de ciudadanos querían una audiencia pública y el reglamento de la EPA
Creo que decía algo de que tenía que haber alguna persona interesada, más de una, y por supuesto para que pudiera haber una audiencia pública. Y la EPA nos argumentó a nosotros y dijeron que no tenían que llevar a cabo esta audiencia pública. Y nosotros emitimos un par de órdenes y a la larga enviamos el permiso de vuelta y le exigimos a la agencia que tuviera esta audiencia pública. A veces las empresas van rápido a la EPA, quieren su permiso rápido, pero nosotros aclaramos que estos pasos de proceso son muy importantes. Hemos tenido unos casos muy interesantes bajo esa orden ejecutiva, ese decreto ley, por así decirlo. Casos muy interesantes que tienen que ver con la empresa Shell, la petrolera, que básicamente buscaba un permiso para poder hacer perforaciones fuera de la costa de Alaska, y muchas comunidades originarias de Alaska que residían en la costa de Alaska reclamaron, y la EPA había hecho mucho trabajo de extensión con estas comunidades en particular. Sin embargo, además de un tema sustancial en lo jurídico, el Consejo también habló acerca de los permisos que se dieron, porque no se había hecho un análisis de justicia suficientemente exhaustivo y habían basado todas sus decisiones en otros aspectos. Este permiso al final, que es muy complicado, tenía solamente 1,5 páginas de extensión y no decía mucho al respecto. Por lo tanto, nosotros les dijimos que tenían que hacer un análisis por escrito, y también enviamos esto de vuelta por un fundamento sustancial, porque cuando esto ocurrió, la EPA tenía una norma anual de nitrógeno y de emisiones al aire, y se determinó después de eso que se necesitaba una norma por hora en vez de anual. Y cuando ocurrió esto, se había dicho que la norma anual por sí sola no protegía la salud pública. Y lo que se nos dijo a nosotros es que, bueno, la nueva norma no había entrado en vigencia aún, y por lo tanto no debían ellos tener en cuenta esa norma. Y lo que dijo el Consejo es que el administrador, es decir, ha tomado una determinación de que una norma anual por sí sola no es suficiente. Por lo tanto, les dijimos que nos tenían que explicar por qué, a pesar de eso, no estaban colocando disposiciones adicionales en ese permiso en relación a la norma por hora. A la larga, después de enviar este permiso de vuelta y que la EPA trabajó 6 meses en el caso, y que hicieron esa revisión jurídica desde el punto de vista ambiental muy detallada, hubo una gran controversia en ese momento, y el Consejo no fue muy popular. En realidad tuvo muchos detractores, estuvimos en todos los canales de noticias, y los jueces habían sido nombrados por su nombre y apellido, por lo tanto estaban en el ojo del público, pero al final logramos comprobar que era necesaria la medida que habíamos planteado. El segundo ejemplo, y con esto terminaré, es un proyecto en California en donde se dio una licencia de emisiones al aire, y donde habían comunidades de bajos ingresos cerca de las instalaciones de la planta que se estaba construyendo, y la EPA hizo un muy buen análisis de justicia ambiental, y el Consejo al final apoyó ese análisis, lo defendió, porque si bien no podían responder ante todas las preguntas de un contaminante, encontraron que para la mayoría de los contaminantes no había impacto, y que para ese otro contaminante, a pesar de que habían hecho mucho trabajo al respecto, no podían llegar a una conclusión definitiva. Pero nosotros sentimos que la agencia había ejercido un juicio considerable al llegar a esa conclusión. Y el caso final que les presento es un caso, es decir, quizás el más obvio de todos,
Este es un permiso también para misiones al aire para unas instalaciones de recuperación de recursos en Puerto Rico. Ahora está bajo apelación en una corte federal por otro tema, este caso. Pero a pesar de que era una comunidad de bajos ingresos alrededor de las instalaciones, la EPA excesivamente consideró implicancias a la justicia ambiental, incluyendo el impacto de las emisiones de plomo en las comunidades vecinas. Sí, hicieron audiencias en español, tradujeron muchos de los documentos claves al español, se hizo un trabajo de extensión muy extenso y la comunidad aún no está satisfecha con estas instalaciones, pero la agencia ha realizado muchos esfuerzos y sentimos que ellos habían hecho sustancialmente lo que tenían que hacer. Todas las decisiones del Consejo aparecen en su página web bueno, la pueden ver después al final de la presentación. Yo les puedo entregar la dirección y les puedo entregar más información. El objetivo es que todo el mundo disfruta del mismo grado de protección desde el punto de vista ambiental y de la salud e igual acceso al proceso de toma de decisiones. Sé que no queda tiempo, pero después estoy disponible para preguntas. Recordarles que nos hagan llegar las preguntas que vayan teniendo para disponer de ellas y que también disponen aquí de 50 CDs con la memoria de la Fiscalía Española del 2013 para su distribución.